¿Cómo estás, Germán? Buen día. Bueno, preguntas. Primero, ¿qué opinas de la declaración de Alperovich? Mira, me parece que es un juicio complejo que tuvo y que tiene obviamente una repercusión mediática nacional y bienvenido sea que se esté llevando a cabo finalmente el juicio y donde se pueda poner blanco sobre negro y que finalmente la justicia actúe. Uno siempre en este tipo de situaciones y en todas lo que espera es que la justicia actúe. El peor escenario son las denuncias que se mantienen en el tiempo per se, donde muchas veces la prensa la mantiene vigente, digamos, a denuncias de este tipo y demora muchísimo, sobre todo cuando hay personas vinculadas al poder, demora muchísimo finalmente que el juicio se lleve a cabo. Me parece que es importante que la justicia actúe de manera rápida, sobre todo en este tipo de denuncias, y que finalmente haya un fallo y podamos saber, ahí están las dos hipótesis, la hipótesis de Alperovich y de su entorno familiar, que habla de operaciones de prensa y demás, cuesta creer, y en el medio una víctima que fue a la justicia, hizo la denuncia, aportó pruebas, así que espero que la justicia finalmente ponga blanco sobre negro y se sepa la verdad. ¿Usted no cree en el complot político? Mira, yo lo que siempre he tenido como una actitud en mi vida, porque aparte lo viví en carne propia, a mí me armaron en su momento una causa, digamos que era un escándalo la manera y la impunidad con la que se armó. Tuve 4 años, nunca te citaron ni siquiera a declarar, y eso tuvo que ver con un armado claramente político vinculado a los hechos, donde casualmente Alperovich hace mención que se quiso incendiar la Casa de Gobierno, cosa que es una enorme falsedad. En el año 2015 lo que pasó fue una elección bochornosa donde se vio la brutal magnitud con la que el oficialismo está dispuesto a pelear para no perder los privilegios del poder y la impunidad. Recordemos como un solo detalle, 15 días antes de la elección sacaron casi 51 millones de dólares del Banco Macro, casi 600 millones de ese momento. Están las fotos en la Gaceta, las valijas, de una causa que quedó absolutamente en la nada, producto de una justicia absolutamente complaciente y dependiente del poder político de Tucumán. Entonces, yo diría que cuando uno es un hombre público, en el caso de Alperovich, que fue 12 años gobernador, senador, y te hacen una denuncia, y tener una denuncia te corresponde a las generales de la ley. Y lo que tenés que hacer es someterte al proceso y demostrar tu verdad. Todo lo que se diga en un sentido o en otro, finalmente llega un punto donde queda como una frase, como dichos vacíos, porque es la justicia, las pruebas las que definen un proceso. Bien. Vamos a Milei. ¿Cuál es la visión sobre Milei? Mirá, en primer lugar te diría que está poniendo mucho el foco en los viajes y poco en la gestión de los problemas reales que tiene el país. Tiene para mostrar naturalmente que estamos en un proceso de baja de inflación, que no es una cuestión menor en la Argentina, pero también la contracara de esa es el enfriamiento de la economía, el no pago, el no envío de recursos a las provincias, el haber prácticamente llevado a cero la obra pública, con argumentos que no son ciertos, porque la participación pública-privada, o el ejemplo que él daba en campaña y después ya como presidente de Chile, Chile este año va a afectar casi 4 puntos de su PBI en obra pública, ¿no? Miles de millones de dólares. Y naturalmente en Chile hay obras públicas que se hacen con iniciativa privada. Ahora, lo que vos no podés hacer es, de un día para otro, dejar de enviar los recursos a las provincias de obras públicas que han sido licitadas, que no hay sobreprecio, que no están judicializadas, porque la seguridad jurídica no es patrimonio de Milei, es responsabilidad de la continuidad democrática de un Estado. Entonces, el argumento de Caputo, cuando dicen que Alberto Fernández prorrogó los beneficios fiscales para Tierra del Fuego, donde su familia es beneficiaria por más de 1.000 millones de dólares, o sea, la seguridad jurídica no puede valer en un sentido y no en otro. Y hablando de obra pública, que generan en las pymes casi 400.000 puestos de trabajo, es una gran dinamizadora de la economía. O no enviar el fondo compensador del transporte. A mí me llama la atención, creo que el diputado nacional por la provincia de Formosa del radicalismo, Carvajal, judicializó el tema. El fondo compensador del transporte se compone de la recaudación del impuesto a los combustibles. Es decir, cada vez que uno va
a cargar gasoil, a cargar nafta, a cargar con la moto combustible, una parte de lo que uno paga va al fondo compensador del transporte. Y acá se suspendió. Eso es malversar fondos públicos. Eso no es discrecional de un presidente, ni de Milei, ni de ningún presidente, si yo transfiero o no transfiero esos fondos a las provincias. O lo que ocurrió con el FONIT, que tiene un componente de casi un 18% salarial del docente, en un país que requiere una profunda inversión en materia de educación. Es decir, no haber actualizado los presupuestos públicos también forma parte de un error del presidente. Y por otro lado tiene el DNU que está vigente, con el cual puede hacer los cambios que él, o muchos de los cambios que él planteó en campaña. Se rechazó en la Cámara de Diputados, pero requiere el rechazo de ambas cámaras para que pierda vigente. El DNU está vigente. Y también la contracara de lo que hace el kirchnerismo, ¿no? Es decir, de generar una oposición donde pretender responsabilizar al actual gobierno del desastre que hizo el gobierno anterior en los últimos 4 años, que nos dejó en el peor de los mundos. O sea que me parece que hay que buscar, no creo que la salida sea la que está encarando el gobierno de Milei, que curiosamente tiene muchos funcionarios que fueron parte del kirchnerismo, o sea, fueron parte, convencidos ideológicamente, hasta tatuados, como esta abogada del Ministerio de Petovelo, que fue, ahora es digamos, ya no es casta, ¿no? Forma parte de, por darte un ejemplo, de segundas líneas que forman parte hoy del gobierno de Milei y que tuvieron un protagonismo importante durante el kirchnerismo. Entonces, me parece que más allá de los discursos, más allá de la enorme expectativa que todavía la gente tiene, y con razón, porque la verdad es que todos queremos que al gobierno nacional le vaya bien, sumar una nueva frustración a la situación que hoy vive el país sería realmente muy, muy triste para todos. Ahora, esa expectativa de cambio que la gente todavía mantiene, hay que darle gestión. Lo echó a Pose. Entre las cosas que se dicen es que Pose espiaba a sus propios ministros. No está constituida la Comisión Bicameral de Inteligencia en el Congreso. Ya llevan más de 6 meses de gestión. Y hay muchas comisiones que no están constituidas, que no se reunieron todavía ni una sola vez. Entonces, uno mira el gobierno con alguna expectativa, pero también con mucha preocupación, porque veo que hay cuestiones de fondo que no se están atacando. La situación de los jubilados, por ejemplo, ayer hubo una sesión en la Cámara de Diputados, pero es inadmisible que un jubilado tenga un haber jubilatorio que lo condena a vivir en la indigencia. Es decir, el gran ajuste de Milei que nos lleva al déficit cero y al enfriamiento de la economía y a que baje la inflación, se ha hecho a expensas de ajustar a los jubilados, que el 70% del gasto social. Bien, hay un tema. Usted sabe que en la última sesión usted denunció cuestiones jurídicas, trató el tema del ERCEP, cuestiones jurídicas que están pasando entre el ERCEP y el Defensor del Pueblo. No, a ver, lo que yo planteo puntualmente con este tema es que yo, cuando fui legislador, tuve 3 denuncias en contra del ente, en la gestión de Alperovich, inclusive en la de Mansur, y en contra de EDET. Una de ellas porque te cobraban, hacía la audiencia pública, aumentaban la tarifa y te cobraban retroactivo. Eso se terminó. Y después con el tema vinculado en el 2009 a una cautelar que frenó en Tucumán el incremento que se estaba dando de acuerdo a tu consumo, que era brutal el incremento en ese tema. Y después los escándalos a los cuales el ERCEP no estuvo acostumbrado. Tuve un debate con Contreras, que era el interventor, uno de los interventores, que todavía mucha gente recuerda, donde puse en evidencia lo que realmente el rol que no cumplía el ente. Claro. Entonces, es un déjà vu, porque vos volvés, yo vuelvo a una banca en la legislatura, y lo que discutimos, yo lo dije, me parece que es una de las mejores medidas que tomó Jaldo. Intervenir el ente, porque realmente todavía no se devolvieron 18 celulares y notebooks de los directores anteriores. Se hacían las inspecciones en las camionetas de la propia empresa. EDE tiene 3 veces, triplica en usuario a Jujuy y tiene el mismo número de empleados en Tucumán que en Jujuy. Y cuando un usuario se le rompe o tiene un desperfecto producto de la mala prestación, tiene que entrar en un devenir de trámites que nunca llegan a un final como corresponde, a diferencia de Jujuy, que hay un trámite expedito cuando la empresa tiene ese tipo de conflicto. Acá en Tucumán, cuando entra una denuncia,
estaba, digamos, la base de datos de esas denuncias eran tomadas por estudios jurídicos que tenían vinculaciones con abogados que trabajan en el Estado, y el último mes facturó, en el último periodo, casi 18 millones de pesos digamos, en honorario. Los abogados. Los abogados. Entonces, y 15 millones era lo que había que devolverle a los usuarios. Entonces ahora, la intervención que he hecho, se está usando el protocolo que se debería haber usado siempre. Vos haces un reclamo en 60 días, en un trámite expedito, porque se sabe cuando hay una falla técnica que genera este tipo de desperfecto. El ente, de hecho, ya hay más de 3.000 resoluciones favorables vinculadas a estos temas que venían atrasadas. Del 2009 a la fecha no hubo una sola multa. La primera multa que está firme es la de 250 y tantos millones que aplicó la intervención del ente. Bien. ¿No es así? Entonces me parece que, más allá de mi rol de oposición, las cosas que no funcionan y que no vienen funcionando, porque el ente fue una caja, los entes reguladores eran un nexo entre la empresa y el gobierno, y muchas veces para financiar también la política. Entonces eso se tiene que cortar. Y yo estimo que con la intervención y con las medidas que se están tomando, vamos a empezar a transitar un camino donde el usuario se sienta defendido ante los excesos de una empresa. José Carlos, la verdad que podemos seguir hablando mucho tiempo. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vos, gusto de verte. Y nos queda pendiente para otra reunión el tema del radicalismo acá y en Buenos Aires. Va a ser un gusto. Gracias, muchísimas gracias. Vamos a un corte, por favor.